Él es Roberto Fernández. Roberto es licenciado en Comunicación Audiovisual por la Universidad Complutense de Madrid y diplomado en Sonido por la Escuela de Cine de Madrid, la ECAM. Desarrolla su actividad profesional como diseñador y mezclador de sonido, encargándose de la postproducción de proyectos de cine y televisión. En 2019 recibió el Premio Goya al Mejor Sonido por El Reino. Su reciente trabajo en la película Cinco Lobitos ha sido reconocido con una nominación al Mejor Sonido en la pasada edición de los Premios Goya. Es miembro de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España y vicepresidente de la Asociación de Artistas y Profesionales del Sonido Audiovisual. Damos un fuerte aplauso para recibir a Roberto Fernández. ¿Qué tal? Buenos días. Se me hace raro subirme a este escenario a hablar porque yo también he crecido en Majadahonda y he estudiado aquí y he estudiado en la Escuela de Música y me subí a este escenario millones de veces a tocar y al de la Casa de la Cultura y la verdad es que subirse a hablar es raro y para mí más complicado. Los de sonido también somos una rara especie a la que nos gusta estar siempre detrás de las cámaras, no delante, pero como también me gusta mucho hablar de mi trabajo y de mi oficio, pues me he dejado engañar. Así que aquí estoy encantado y espero poder echaros un cable en esto que os toca ahora de empezar a tomar decisiones. Vengo con una declaración de principios, el mejor oficio del mundo. No vengo a venderos que lo que yo hago es el mejor trabajo que se puede hacer, pero sí lo es para mí. Y creo que cuando terminemos esta charla lo entenderéis. Y creo que también servirá para invitaros a que intentéis que sea así en vuestro caso, ¿vale? Veremos por qué. Y he puesto la palabra oficio y no trabajo porque creo que también lo que hago tiene mucho de oficio, de lo que era antes un oficio, ¿no? El zapatero que aprende del maestro zapatero o del familiar zapatero, el artesano. Y también voy a contaros que aunque he tenido la suerte de formarme en distintos sitios y aprender mucho, estudiar mucho y seguir formándome, también he aprendido mucho de los compañeros y trabajando. Y hay muchas cosas de nuestro trabajo, algunas que solo se aprenden así. Por eso también he puesto oficio y no trabajo. Y yo quería empezar primero contando lo que hago, más que cómo he llegado a hacerlo, porque también creo que lo que hago es raro y es difícil de entender para la mayor parte de la gente. Yo siempre bromeo a mi madre y le digo, mamá, tú realmente no sabes lo que hago. Se enfada, se lo digo con cariño, ¿eh? Se enfada y dice, no, hombre, pues tal, la música. Digo, no, yo no hago la música. Bueno, sí, pero todo lo que se hace después de rodar, tal. Hombre, creo que con el paso de los años, evidentemente, sabe de sobra lo que hago. Pero me gusta bromear con eso, siempre la pongo de ejemplo, porque creo que sí que es un poco desconocido y un poco especial lo que hacemos. Y por eso lo primero que quería hacer es invitaros a ir al cine, poneros un trocito de una película y a ver si de esa forma entendemos mejor qué es lo que hago.
Los señores han pedido unos carabineros. Una revista Time es el invento del año. Es todo táctil, es que es súper intuitivo. Que no puedo, porque tengo cosas, tengo una operación. ¿Qué dices? Oye, ¿qué nombre le ha puesto Cabrera? Amadeus, ¿qué operación tienes tú, a ver? No pasa nada, no me pasa nada. Pero chico, dilo que no pasa nada, vegetaciones. Sí, claro, vegetación, seguro. Eso también, pero quiero decir que también tengo vegetación. O sea, que tú te vas a operar ahora, esta vez, de vegetaciones. La señora se opera ahora de vegetaciones. ¡Señora! ¡Señora! Pero para el bautizo de Amadeus tienes que estar, no me jodas, ¿eh? ¿Eso cuándo es? Eso cuando vuelva Cabrera de Suiza. De China. Ah, pensaba que estaba en Suiza. Pensaba mal. Ah, no, que en Suiza estaba Paco. ¿Qué tal la nieve, Paco? Bien. Oye, contigo tengo que hablar. No, para vacaciones la de Rafita. Cuenta. Espérate un momento. Acuérdate de apuntar lo de Jean Baptiste. Venga, va. Espérate que ahora no puedo. No se me acuerda que estás en la mesa ahora. La libretita, libretita. Pásame la libretita. Parece un misal, por favor. Que la señora ya no retiene como antes. Venga, que luego la liamos. Va, por favor. ¡Señora! Voy a hacer una auditoría a la señora. Bueno, hasta aquí nada especial, una película como las que podemos ver en el cine, aunque cada vez vamos menos, en casa, nada sorprendente. Pero la mayor parte de la gente de a pie, de los ciudadanos que no trabajan en audiovisual, piensan que el sonido de las películas, cuando es correcto y funciona, es el que tiene que ser, ¿no? Evidentemente vemos a una gente comiendo en un restaurante, de chascarrillos, y se entienden los diálogos, suena una música, hemos pasado por la cocina y se escuchaba los ruidos típicos de una cocina de un restaurante, todo correcto, ¿no? Porque la forma con la que funcionamos los humanos es un poco como si existiera un micrófono mágico en el audiovisual, como si alguien hubiera colocado en el sitio en el que está la cámara algo que capta todo eso, y si todo funciona y es correcto, pues fenomenal, nada que objetar. Pero la realidad es que en un rodaje lo único que normalmente nos llevamos útil son los diálogos. Si esta secuencia la escuchamos solo con los diálogos, tiene esta pinta. Estos son Don Manuel. Los señores han pedido unos carabineros. Una revista Time es el invento del año. Es todo táctil, es que es súper intuitivo. Que no puedo, porque tengo cosas, tengo una operación. ¿Qué dices? Oye, ¿qué nombre le ha puesto Cabrera? Amadeus, ¿qué operación tienes tú, a ver? No pasa nada, no me pasa Pero nada. chico, dilo que no pasa nada, vegetaciones. Sí, claro, vegetación, seguro. Eso también, pero quiero decir que también tengo vegetación. Y sobre todo, lo más importante, y es lo que quería enseñaros, es todo lo que hicimos, no solo yo, sino con todo mi equipo, después de rodaje, que es todo esto. Si quitamos la música de la película, evidentemente es una secuencia con música y en la que la música tiene mucha importancia, con lo cual anula parte del resto del contenido, pero debajo de esa música y de esos diálogos está sonando todo esto. Por supuesto, el mar, sutilmente. No escuchamos la conversación del protagonista de la película adrede, es una decisión que tenía muy clara el director, no quería que escucháramos al protagonista, no es trascendente lo que está hablando. Si de repente lo oímos hablar, la mirada del espectador se va a lo que él está hablando, pero eso no es lo importante. Lo importante es el marco en el que estamos. Fijaros hasta qué grado de detalle llegamos, que cuando pasamos por aquí, por estas plantas, escuchamos las plantas. Todo eso es mentira. Todo eso no estaba en lo que se enseña de rodaje. Todo esto está reconstruido posteriormente. Pasamos por una puerta que da a la cocina y se oyen ruidos. Oímos, por supuesto, los pasos y los sonidos del personaje. Es un plano secuencia. Entonces también el ambiente cambia. Hemos empezado en el mar y ahora hemos dejado de ir al mar. Oímos tráfico de una carretera cercana y ahora el personaje entra dentro de un edificio y todo eso desaparece y escuchamos los ruidos típicos de una cocina, de un restaurante. Escuchamos incluso al cocinero dando órdenes, indicaciones al resto del equipo de cocina y entramos a un reservado de un restaurante.
Es prácticamente imperceptible este ambiente con la música, pero si os dais cuenta se oye la gente que está del otro lado del cristal. Y por supuesto están todos los sonidos de los personajes. Todo esto que estamos oyendo ahora, todo está reconstruido de forma artificial una vez terminada la película. Eso es lo que realmente yo hago en mi trabajo. Está reconstruido posteriormente primero por una limitación técnica, porque es imposible en rodaje ser capaces de registrar todo eso, y luego por lo más importante de todo, porque al final el cine pretende contar algo, pretende contar una historia, y poder reconstruir esos elementos y jugarlos como nosotros queremos es como poder manejar una orquesta y poder decidir lo que queremos hacer en nuestra historia. Entonces yo puedo decidir cuándo deja de sonar el mar, o si el mar suena o no suena, cuándo deja de sonar la cocina, o que todo de repronto deje de sonar buscando una emoción concreta, ¿no? Y por eso todo lo reconstruimos después, ¿no? Yo siempre digo también que el sonido es como la gran mentira del cine. El cine en sí y la ficción es una mentira, pero el sonido es la más tramposa de todas, porque fijaros de qué forma la película en realidad es un artificio, pero claro, siempre intentando y pretendiendo que a la gente le parezca normal. Creo que de esta forma es muy fácil de entender qué es lo que hago, y como veis es muy divertido. Una cosa que yo me pregunto mucho sobre lo que hago, sobre todo porque afortunadamente llevo ya muchos años haciéndolo, es ¿para qué sirve realmente mi trabajo, ¿no? Porque creo que es una pregunta que cualquier persona se hace alguna vez en la vida. Y claro, ¿para qué sirve el cine? Es una pregunta un poco delicada, porque normalmente el audiovisual está asociado al entretenimiento, ¿no? Para la mayor parte de la gente, bueno, para todos, de hecho, es cierto, no voy a negar la evidencia. Lo que pasa es que se queda un poco corto pensar eso. Os he puesto aquí unas cuantas ideas que podría ser una lista de 20 o 30 más, ¿no? Y yo creo que el cine, hablo del cine porque es un poco como la hermana mayor del audiovisual, digamos, pero el audiovisual en general creo que es una parte relevante de la cultura de cualquier país y es tan importante como la literatura o muchas otras expresiones, ¿no? Lo que pasa es que a veces no nos damos cuenta, porque como es más fácil de consumir y está vinculado al entretenimiento, no somos tan conscientes. Pero a mí me parece que es relevante, y hay una realidad, y es que hasta los países más recónditos del planeta y con menos capacidad económica tienen cinematografía y tienen una expresión de algún tipo de cine, porque al final los humanos sentimos la pulsión de comunicarnos y de crear, y el cine es una expresión también útil para ello. Pero, ¿cómo consigue todo eso el cine precisamente? Con lo que os decía antes, porque el cine es emoción. Y esa es la parte más bonita del sonido. El cine, a diferencia de otras disciplinas, usa la emoción para comunicar. Si lo pensáis, muchísimas veces en una sala de cine os habéis partido de risa, habéis llorado, habéis odiado a personajes, o viendo una serie, o habéis empatizado con ellos, os habéis reconocido, os habéis sentido profundamente las antípodas de lo que tiene que ver un personaje de una producción. Y mucho tiene que ver para conseguir esa emoción, mucho tiene que ver con el sonido y con la música, por supuesto. Pero lo que yo también os quería contar, para aquellos que tengáis la tentación de pensar en el audiovisual como una posibilidad, es que el cine también es industria. Afortunadamente, además, en los últimos años en nuestro país, el audiovisual ha tenido un crecimiento gigantesco, motivado por muchas cosas. Motivado en parte por la llegada de las plataformas, motivado también porque parece que sabemos hacer las cosas y quieren contar con nosotros. También no hay que olvidar que somos una mano de obra más barata que en otros países europeos y debemos luchar también porque se nos reconozca. Pero es verdad que el cine es industria, y os doy algunos datos. A día de hoy se considera que genera unos 72.000 puestos de trabajo directos. Los indirectos son imposibles de calcular, porque, como antes comentaba Elena, que trabaja en el mismo gremio, hacer una película es una estructura con un tiempo limitado, ¿no? Se pone en marcha, se contrata a un montón de gente, se hace, se termina, y esa gente se va a otro proyecto. Y durante ese proyecto se contrata mucha gente de forma eventual, y hay muchas empresas de servicios que hacen su parte, ¿no? Hay una empresa que hace el catering, que da de comer a todo el equipo.
hay una empresa que a lo mejor se dedica simplemente a servir el agua que se va a beber en la producción o a hacer los servicios de limpieza. Entonces es muy difícil de valorar la parte de contratación indirecta. Luego tiene un impacto, yo creo, bastante importante en el Producto Interior Bruto y la facturación del último ejercicio ronda casi los 8.400 millones anuales de euros, ¿no? Y hay casi se considera que hay, las estadísticas nos dicen que hay unas 6.700 empresas ahora mismo en nuestro país vinculadas al sector. Y bueno, me parecía importante contároslo porque creo que el audiovisual a veces está un poco denostado o es un poco como nos sentimos a veces. Y vaya, creemos que también somos un motor importante de la economía y un lugar en el que hacer cosas. ¿Cómo he llegado yo hasta aquí? Pues bueno, yo no hace tanto estaba ahí sentado, donde estáis ahora vosotros. Bueno, he estado más veces aquí subido que ahí sentado, pero he estado tocando o participando en alguna actividad, pero vamos. Pongo en mi caso colegio porque yo me formé en un centro en el que ya directamente me presenté a la selectividad, como seguramente algunos de los que estáis aquí. Pero bueno, esta etapa ya la tenéis, estáis ahí ya a punto de terminarla, pero me parece importante añadir a esa etapa todas las actividades complementarias, que creo que seguramente ya las haréis, y si no las hacéis, hacedlas y hacerlas el resto de vuestra vida. Yo soy vecino de Majadahonda y he ido a los talleres infantiles, a la escuela de música, he estado en asociaciones juveniles, he participado de toda la vida de la ciudad y que implicaba hacer cosas interesantes y enriquecedoras. Y os aseguro que cuando llegas a los 40 dices, ostras, esto se nota. Y hay cosas que vienen de sitios que no tienen que ver ni con el colegio, ni con la universidad, ni con todo lo que he estudiado. Y me parece importante recordarlo. Por ejemplo, para mí, una de las semillas de lo que yo he terminado haciendo tiene que ver con que hice informática musical aquí en la Escuela de Música, con un profesor que todavía está en la escuela, con Carlos Púa, que de forma pionera puso en marcha esa asignatura cuando era una cosa prácticamente desconocida. Pensar que tengo una edad, ahora la informática musical no suena nada novedoso, pero en aquella época era algo muy pionero. Entonces, para mí eso es un punto muy importante en mi formación y en mi crecimiento. De ahí fui a la universidad. Me pasó un poco, como decía Elena, me siento muy identificado en cosas que has contado y tenemos itinerarios bastante parecidos. Yo literalmente elegí la carrera por eliminación, no os voy a engañar. Luego me he dado cuenta, en mi edad adulta, y ahora ya he terminado de contaros, que el recorrido que he hecho tiene mucho sentido y que he terminado un poco haciendo lo que más encajaba con lo que me gustaba. Pero cuando llegó el momento de elegir carrera, no había nada que exactamente se acomodara a lo que a mí me gustaba. Y elegí comunicación audiovisual porque en esa época no había carreras más específicas que ahora sí existen, ¿no? Ahora hay grados de cine o hay ciertas formaciones que a lo mejor se asemejan más a eso. Y también es verdad que me vi como con la inercia de pensar directamente en estudios universitarios y ahora si lo pienso, pues a lo mejor me hubiera venido mejor hacer antes un ciclo formativo, porque una de mis mayores carencias cuando terminé la universidad es que no tenía prácticamente una formación técnica importante en sonido, que también es necesaria para desempeñar mi trabajo. La cosa es que elegí comunicación por eliminación, me sentí profundamente defraudado con la carrera, como muchísima gente de mi generación que decidió elegir comunicación. ¿Por qué? Porque comunicación en realidad es un periodismo destinado al audiovisual, no es realmente una carrera de cine, ¿no? Pero sin embargo en la universidad me pasaron cosas maravillosas, como conocer a gente increíble, con muchas ganas y mucha iniciativa, estar todo el día poniendo en marcha proyectos y haciendo cosas. También me he dado cuenta luego, 20 años después, que me dio una base y un bagaje alucinante en millones de disciplinas de humanidades que sin darme cuenta uso a diario en mi trabajo, ¿no? Y que me ayudó a entender el cine y acercarme al cine de forma inconsciente. Yo en ese momento no me daba cuenta que me estaba formando, ¿no? Yo hoy en día me veo una secuencia de una película, me ponen una película o me leo un guión en el que voy a trabajar y descubro que soy capaz de entenderlo, de analizar la estructura, de ver cómo funciona, de ver qué puedo aportar, y todo eso tiene que ver con lo que aprendí en la universidad. Es verdad que no me sentí totalmente identificado, no era lo que esperaba encontrarme, pero cuando terminé sí que años después he descubierto todo eso, ¿no? Y lo más importante de todo, ahí descubrí que me encantaba el sonido.
Yo no vivía con tanta tranquilidad, bueno, a lo mejor tú no vivías tan tranquila como decía Elena, pero me identifico un poco con lo de ir descubriendo cosas. Yo sí que estaba un poco ahí, un poco perdido, pero sí que me di cuenta que me gustaba el sonido, que a nadie le interesaba. Digo, oye, esto que no le interesa a nadie es muy chulo y se pueden hacer cosas alucinantes. Y fue ahí donde lo encontré y decidí completar mis estudios en la ECAM, en la Escuela de Cine de la Comunidad de Madrid, donde sí que tuve ya una formación más técnica y específica que realmente me permitía desarrollar mi trabajo en ese territorio. Pero ya os digo que de todo lo que me llevé de la universidad, lo he empezado a descubrir mucho tiempo después. Pero lo recomiendo por completo porque sobre todo también la capacidad de autoformación, de inquietud. Mi trabajo es un trabajo en el que sigues formándote cada día. Yo no hay un día en el que no esté estudiando algo nuevo, algún aparato nuevo que ha salido, una disciplina nueva, etcétera, etcétera. Y eso tiene que ver con lo que pasó allí. Y luego lo que os decía de oficio, que en mi trabajo he tenido la suerte de aprender mucho trabajando con compañeros y muchas cosas se aprenden del maestro, de la persona más adulta que lleva ahí más años, sobre todo lo que tiene que ver con la práctica, ¿no? Con la práctica y el desempeño más concreto de la formación. Me he quedado sin tiempo, pero sí que quería volver a lo de oficio porque es importante tener un trabajo que te guste. Sé que es una pregunta evidente y que os la habréis hecho millones de veces y si no la habéis hecho, hacérosla. Jamás elegiría un trabajo por otro tipo de parámetros que se me ocurren muchos, ¿no? Pues creo que es importante porque nos pasamos 12 años de nuestra vida, casi el 30% trabajando. Podríamos hacer un debate sobre si se trabaja mucho, se trabaja poco, etcétera, etcétera, pero no quiero entrar en ese debate. Quiero entrar en la realidad de que nos pasamos una gran parte de nuestra vida adulta trabajando y creo que es importante que intentes hacerlo en algo con lo que te sientas medianamente a gusto o que sientes que ofrece algo a la sociedad o lo que sea que te motive. Creo que otras motivaciones van a llevar a la frustración y probablemente te hagan un adulto menos feliz, ¿vale? Y por eso yo considero que tengo la suerte en trabajar en el mejor oficio del mundo para mí, porque el tiempo cuando he sido adulto y he ido analizando mi trayectoria, he visto que donde he terminado tiene que ver con lo que siempre me gustó. Porque siempre me gustó la música, siempre tuve grupos, siempre estuve enredando con cables de aparatos a nivel técnico con amigos y no fui consciente a la hora de elegir los estudios, pero de alguna forma eso acabó todo tomando forma años después. Así que os animo a lo mismo y os dejo aquí algunas ideas que creo que coinciden con cosas que han dicho Elena y han dicho otros compañeros que os ayudarán en este momento que os parece imposible, ¿vale? Así que nada, muchas gracias.